Siempre supe que llegaría un día en que alguien contaría el otro lado de la historia, y creo que ese día es hoy. Mi nombre es Daniel, y todos piensan que saben lo que pasó en esa ciudad, con esa madre y ese niño, pero nadie sabe. Nadie supo realmente. Me hizo el villano porque era más fácil así, porque es más simple. Creer que hay alguien a quien odiar, que entender lo que realmente pasó. Pero si crees que esta historia ya había terminado, está equivocado. Lo que vino después. Nadie podría haber predicho. Todo empezó meses después de que desapareciera. Necesitaba desaparecer, alejarme. No es porque las cosas se salieran de control, muy rápido. Pero la gente no entiende lo que es vivir con alguien, dependiendo de ti, con uno toda la vida en tus manos, y al mismo tiempo con todos mirándote, como si fueras un extraño entrometido. Revisé porque quería, porque podía, pero lo que nadie sabe es que todo el tiempo había gente siguiéndome también, gente que no solo quería saber de mi vida, quería acabar con ella. Cuando salí de esa ciudad, pensé que me había ido para siempre, pero descubrí demasiado tarde que todo era parte de algo mucho más grande que ni siquiera yo entendía correctamente. He estado desaparecida durante casi medio año, y durante todo ese tiempo, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera los que pensaban que me conocían bien. Pero la verdad estaba tratando de salvarme. No solo la policía, no solo los chismes en ese pequeño pueblo, donde todos conocen la vida de todos, sino de personas mucho más peligrosas que nadie allí podría imaginar. Un veneno. ¿Para quién trabajaba? Lo mismo que todos pensaban que era solo un nombre lejano detrás. De inversiones y donaciones. Era en realidad alguien con quien no querías estar endeudado. Y tenía más lealtad, no financiera. Por eso ayudé a Sara y a su hija. Se ve raro. Lo sé, pero la verdad es que el dinero nunca fue realmente mío. Era suyo. Sabía que un día se enteraría. Cada real, gastado sin autorización, era un hilo tirando de una cuerda alrededor de mi cuello. Y cada día que pasaba, sabía que la cuerda se estaba apretando. Por eso me voy, no porque le tuviera miedo a la policía. No porque me había cansado de Sara, o de toda la historia, pero porque sabía que cuando llegara la noticia a mi jefe, vendría detrás de mí, y vino. En ese momento, comencé a darme cuenta de que me seguían en todas las ciudades. ¿A dónde iba? Primero eran autos siempre estacionados en las mismas lugares, caras repetidas en hoteles baratos, enlaces a números desconocidos, que eran tontos cuando asistía. Luego estaban los mensajes, boletos dejados en las puertas de la habitación donde estaba, frases escritas en el cristal borroso de mi auto, mientras dormía adentro, cosas simples, pero que solo tenían uno gol. Recuérdame que no me había ido. De verdad, que sabían dónde estaba, y que solo era cuestión de tiempo. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque cuando por fin me encontraron, pensé que me iban a matar ahí mismo. Pero no. Tenían otro plan. Se enteró de Sara, de su hija, del dinero que había usado, y decidió que no era suficiente para castigarme. Querían usarme. Querían transformar toda esa historia en algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Y así fue como por primera vez en mi vida
Me di cuenta de que no era yo quien estaba a cargo de nada. Había convertido una pieza pequeña en un set enorme. ¿Y qué pasó después de eso? Nadie en esa ciudad nunca pudo predecir cuando finalmente me consiguieron. No tenía escena de película, no tenía persecución. Estaba en un hotel barato, en una ciudad donde nadie me conocía, y vi 3 golpes cortos en la puerta. Cuando abrí, vi a 2 chicos con traje, nada de arma. Se nota, sin violencia, solo miradas que no dejaron dudas sobre quién lo envió. Uno de ellos me dio uno sobre grueso, lleno de dinero fuerte. Reconocí algunas caras. Sara, su hija, el dueño del bar, a la gente del hospital, votos tomados desde lejos, varias fechas diferentes, diferentes lugares, lo sabían todo. Sabía toda la historia. Y luego uno de ellos dijo con uno calma, que ya sabía bien. Echaste a perder con el dinero equivocado. Ahora vas a tener que trabajar para nosotros. No explicó lo que no en ese momento, pero dejé en claro que no tenía otra opción. O lo hizo, o no, o fueron tras todos los que aparecieron. En esas fotos, los días siguientes fueron una mezcla de miedo y enojo. Porque no entendí lo que querían de mí. Pensé que me iban a hacer pagar la deuda, trabajando para ellos, pero no fue peor. Querían que volviera a la ciudad. Querían que me acercara a Sara de nuevo. Fingir estar arrepentido. Que se ganaría la confianza de todos de nuevo. Y luego, usando mi cara, mi nombre, mi historial. Iban a lavar dinero. Íbamos a comprar terreno. Vamos a transformarnos. Esa pequeña ciudad en un lugar donde nadie más podría. Líos con ellos. Ese era el plan. Me convertí en el perfecto. Porque nadie desconfiaría de mí. Yo era el tipo que había salvado a un niño. El bien hecho. Oh. Cuando regresó, empecé una historia. Que me había enfermado. Que había viajado para cuidar de su familia. Que había tenido un accidente. No lo sé, y la gente creería. Porque la gente siempre. Creer. Cuando la mentira viene con la cara correcta y el tono de voz. Seguro, de vuelta a esa ciudad, fue como entrar en un mal sueño. Todos me miraron con una mezcla de sorpresa y alivio, como si mi desaparición hubiera sido solo un detalle menor, y ahora todo volvió a la normalidad. Sara me vio por primera vez frente al hospital. Llegué con un simple ramo, sin exagerar, y pidió hablar con ella. La forma en que me miró parecía que había visto una fantasma, y en cierto modo, tenía incluso, dije que necesitaba hablar, que había desaparecido por razones personales. Eso estaba tratando de arreglar todo. Ella no respondió nada, pero seguía mirándome como si esperara a que desapareciera de nuevo, en cualquier momento. Pero los demás, los vecinos, los compañeros de bar, al propietario, a hacer hospital, todos sonrieron, todos me dieron la mano, todos me trataron como a un buen hombre. Yo que regresé, exactamente como predijeron. En las siguientes semanas, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. El dinero comenzó a aparecer debajo de la ropa. No hay reformas en el bar. Compra de terrenos, donaciones al hospital. Y todo a mi nombre. Firmé con nosotros. Sin siquiera estar seguro de lo que estaba firmando. Porque no tenía otra opción. Siempre estaban cerca. Nunca apareció en público, pero sabía que estaban allí. Yo era solo la nube.
Un día, el dueño del bar me agradeció por transformar el lugar. Dijo que había cambiado la ciudad para mejor. Y solo pude sonreír porque no pude explicar la verdad, que detrás de las nuevas luces, paredes pintadas, de equipo moderno, tenía un esquema completo de lavado de dinero. Pasando justo delante de todos, y nadie desconfió. Nadie. No Sara, ni los vecinos, ni políticos locales. ¿A quién le encantaba cortar la cinta mágica? En cada apertura, financiada por el misterioso hombre que regresó, era solo cuestión de tiempo. Hasta que Sara se dio cuenta de que algo andaba mal. Al principio, ella simplemente me evitó, como siempre lo hiciste, desde antes de desaparecer. Pero entonces empezó a darse cuenta de cómo estaba en todas partes. De nuevo. Sin bar, sin hospital. En las reuniones del ayuntamiento, en eventos de la ciudad. Solo ahora fue diferente antes de aparecer solo. Ahora siempre había gente nueva alrededor. Caras de eterno. Coches caros. Personas que nadie lo sabía bien, pero que se presentaron como inversores, líneas, socios comerciales. Y lo peor, todos creyeron, toda la ciudad empezó a pensar que estábamos viviendo un milagro económico, que de repente todo estaba mejorando. Gracias a ese dinero que apareció de la nada, solo Sara parecía con desconfiada. Un día me detuvo en el pasillo del hospital y pidió bajo: ¿de dónde venía todo eso? Acabo de decir, confía en mí, eso será mejor para todos. Pero ni siquiera yo podía creer lo que estaba diciendo. Las cosas empezaron a salirse de control. Cuando los chicos detrás de todo quería usar el nombre de Sara. También quería honrar a la clínica pediátrica. Su hija quería que apareciera en los diarios como la madre que inspiró todo eso. Transformación. Sabía lo que eso significaba. Querían vincularla a la historia. Déjala tanto en el tablero como yo. Y luego, si todo se derrumbó, nadie iba a salir limpio. Traté de convencerlos de que era arriesgado. Eso atraería demasiada atención, pero no querían saber. Cuanto más perfecta es la historia, menos desconfianza de la gente. Dijo, tenían razón. Cuando anunciaron la nueva ala del hospital, con el nombre de la hija de Sara, la ciudad aplaudió de pie. Nadie sabía eso detrás de ese bonito letrero. Tenía dinero sucio, amenaza y gente peligrosa gobernando todo, y me quedé atrapado en el medio. Estaba esperando el momento en que todo explotara, porque sabía que una hora siempre explota. El cambio comenzó en una noche lluviosa. Cuando salía del bar, después de conocer con esos chicos, un de sus guardias de seguridad, un chico que nunca dijo nada, me dio un pendrive sin explicación. Acaba de decir, para que veas cómo juegan realmente. Yo sospechaba en ese momento, pero me lo llevé a casa. Pasé horas mirando esa cosa, sin el coraje de abrir. Cuando finalmente me conecté, en mi cuarta computadora vieja, encontré carpetas con documentos. 6 grabaciones de conversaciones, todos mostrando que no solo estaban blanqueando dinero, estaban preparando algo mucho más grande: compra de terrenos estratégicos, soborno de políticos locales, contratos falsos, involucrando incluso al hospital. Y lo peor, mi nombre estaba en casi todo. Estaban usando mi cara como escudo. Pero si salió mal, yo era el que caería. Ahí es cuando
Me di cuenta de que me estaban preparando para ser la cabra, espía. Desde el principio, cuando la policía o la prensa se enteraron que encontraría mi nombre, mi firma, mi historia de hombres, cosas que volvieron llenas de dinero, los verdaderos gobernantes iban a desaparecer. Dios sería el villano perfecto. Fue esa noche que decidí que no iba a morir abrazado con esa historia, pero no podía ir a la policía, porque nadie creería en mí sin evidencia sólida. Porque el abuelo sabía. Necesitaba a alguien que no estuviera en su bolsillo. Alguien que también había razón para querer verlo todo caer. Y solo me vino un nombre a la cabeza: Sara. Me tomó unos días crear el coraje para hablar con ella. Sara no quería verme ni pintarme. Y con razón, después de todo lo que pasó, después de desaparecer y el regreso lleno de dinero y gente extraña, yo era la última persona en la que confiaría. Pero lo sabía, que ella era la única que no había vendido su alma. Para ese esquema, el único que no le debía nada a nadie. Entonces, una noche, esperé a que saliera del hospital, y seguido desde lejos hasta que entró en un pequeño café cercano, desde la plaza. Entré después, sin hacer escena, y se sentó en su escritorio sin pedir permiso. Ella se levantaba y se iba. Vi en su cara, pero hablé bajo y rápido. «¿Te usarán, Sara?» De la misma manera que me usaron, le mostré algunas fotos y documentos del pendrive. Lo suficiente para que ella entendiera que no era hablar. Vi su expresión cambiar con el tiempo. La ira da paso a una preocupación real. Ella preguntó qué quería. Y dije: demuestra que no soy solo el villano de esta historia, y acabar con ellos antes de que acaben con nosotros. Fue la primera vez que hablé en voz alta. ¿Qué pensaste? Desde que vi esos archivos. Y también fue la primera vez que me di cuenta en cuántos problemas estábamos. Porque no fue solo sobre mí, sobre ella, sobre su hija, era sobre gente poderosa. Demasiado dinero. Grandes nombres que nunca te decepcionarían si se dieran cuenta de que estábamos en contra de ellos. Pero en ese café, con lluvia golpeando la ventana y la ciudad durmiendo afuera, comencé el plan más peligroso de mi vida. En los días siguientes, empezamos a encontrarnos en diferentes lugares. No llamar la atención, nunca en el bar, nunca en el hospital, nunca cerca de donde vivía. Sara estuvo nerviosa todo el tiempo, pero tenía una determinación en sus ojos que no había visto antes. Ella quería entender cada detalle, quería saber quiénes eran, de dónde vino el dinero, hasta dónde llegó el plan. Mostré todo lo que tenía en la memoria USB y explicó cómo estaban usando mi nombre para limpiar cada centavo sucio. En esa ciudad, mostré los contratos, las grabaciones, transferencias con fechas y valores. Eso fue dinero. Pasando por las escuelas, obras públicas, fundaciones, de caridad, todo con mi nombre en el borde, para parecer que vino del buen hacedor. Continúa, que a todos les encantó. El plan era simple y suicida al mismo tiempo. Necesitábamos más pruebas, algo que vinculaba directamente a los principales, con los contratos, a los políticos, al dinero, algo que mostraba que era solo una pieza. No soy el dueño del juego, y por eso tendría que seguir fingiendo ser parte del plan, sonriendo a las personas adecuadas, apretando las manos equivocadas, yendo a reuniones como si nada hubiera cambiado. En cuanto a eso, Sara iba a hablar con un periodista que conocía. Hacer Tempo, en el que estudié,
en la capital, alguien fuera de la ciudad, alguien que no tenía miedo de los nombres involucrados. Sin darles tiempo para que crucen las vías, pero cuanto más planeamos, pero estaba seguro de que estábamos siendo observados. Porque esos tipos nunca dejan que nada se escape. ¿Y si descubrieran lo que estábamos haciendo? No lo pensaría 2 veces. Antes de que todos se callen, la primera explosión no fue en la 3ª semana de nuestro plan, cuando ya había regresado para asistir a reuniones como inversores falsos, y Sara se había puesto en contacto con el periodista. Un coche se incendió frente al hospital al amanecer. Nadie murió, pero el mensaje estaba claro. Alguien había descubierto algo. La policía local apareció solo para cumplir con el protocolo. Hice algunas preguntas. Escribí media docena de cosas y me fui. Sin investigar nada, todos en la ciudad comentaron durante un día y luego acordaron. Solo yo y Sara sabíamos que no fue un accidente. Fue un aviso. En el mismo día recibí un mensaje de un número desconocido. Se está volviendo demasiado audaz, Daniel. Sin fin, sin firma. Con nada más, solo esta frase. Le mostré a Sara. Y vi el mismo miedo en su rostro que yo sentía. Pero también vi ira. Ella dijo, ahora no había vuelta. Que fuimos al final. El periodista capitalino concertó una reunión para la semana siguiente, en un lugar fuera de la ciudad, para recibir todo el material, y fue allí que me di cuenta de que ya no intentaba solo limpiar mi nombre. Quería lastimarlos a todos. Cada uno de esos hombres de traje, que pensaban que podían usar a cualquier persona como parte desechable. Pero para hacer esto, tendría que seguir sonriéndoles. Sentados en la misma mesa, brindando por el éxito, como el suelo empezó a agrietarse bajo nuestros pies. El día de la reunión con el periodista, fui a la reunión con inversores, como si nada hubiera cambiado. Sentarse a la mesa. Los escuché hablar de las nuevas tierras, falsos contratos, el dinero que iba a pasar por el hospital y por la escuela de la ciudad. Firmé los papeles que enviaron, trabajaron con ellos. Sonreí a las fotos que iban a salir en el periódico local. Al día siguiente, y todo el tiempo en mi bolsillo, estaba el pendrive, con todo lo que habíamos logrado reunir hasta ahora. Sara ya había salido temprano del pueblo, con las copias escondidas en la bolsa, yendo a la reunión con el periodista, sin que nadie lo supiera. Al menos eso pensamos. Porque cuando llegó a la estación donde iba a encontrarse con el tipo, se dio cuenta de que quien tenía 2 hombres de traje y esperando cerca de la entrada, no estaban disimulando, me llamó a tiempo, con la voz baja, diciendo que algo había salido mal, que habían descubierto, y antes de que pudiera contestar, escuché un ruido. Que la línea. Alguien había tomado su teléfono. Estaba en medio de la reunión, con todos riendo y brindando a mi alrededor, y escuché una voz fría diciendo, que estás cavando la propia tumba de Daniel, y la llevarás tú. Después de la llamada roja, me quedé allí con el vaso en mi mano, sin poder pensar, mientras seguían hablando de ganancias e inversiones. Como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento que entendí que el juego había cambiado completamente y que su próximo movimiento no iba a ser solo una advertencia. Salí de esa reunión como si estuviera caminando adentro, uno mal sueño. Todos en cámara. Ralentizar su risa.
los cadáveres, la foto de Stella. Nada tenía sentido. Después de la conexión, llamé a Sara varias veces y nadie respondió. Tomé el auto y conduje como loco a la estación. Pero cuando llegué, no había nadie más. Ni ella, ni los hombres de traje, ni el periodista. Solo encontré su teléfono, tirado cerca de un kiosco, la tela agrietada y todavía grabando la última llamada que habíamos hecho. Estaba ahí, mirando ese celular roto, que entendí que habían pasado de todos los límites. Volví al pueblo con un mezcla de ira y desesperación. Ardiendo dentro de mí, fui directo al bar, donde sabía que estarían algunos, y entré como un... Nadie esperaba verme así. Yo, el hombre tranquilo, el benefactor o inversor sonriente. Llamó a la mesa. Pedí hablar con quien mandaba el juego. Se rieron. Hizo una broma. Dijo que necesitaba descansar. Ahí fue cuando uno de ellos me miró bien, los ojos, y dijo: «Ella está bien. Por ahora. Pero vas a volver a la línea de Daniel. Si no, la próxima vez prometo nada». Y se fue caminando, como si hubiera hablado del clima, como si no hubiera terminado de sacar el último pedazo de paz que tuve. Esa noche me senté en el auto, solo, con la lluvia golpeando el vidrio, y entendí que el episodio había cambiado, completamente de figura. Ahora ya no se trataba de dinero ni sobre limpiar mi nombre, ni sobre la venganza. Se trataba de salvar la vida de la única persona. ¿Quién había creído en mí? Y por primera vez, pensé seriamente en hacer algo que ni siquiera ellos iban a hacer. ¿Vale decir algo que cambiaría toda la mesa? Antes del episodio final, estuve de pie dentro del auto durante casi una hora, tratando de pensar en algún plan. Eso tenía sentido, pero la cabeza parecía cada recuerdo de Sara siendo secuestrada, cada palabra de ese hombre en el bar, cada vez que me usaron como para limpiar el dinero sucio, todo mezclado en el viento. Eso no dio espacio para pensar con claridad, pero una cosa que sabía, que habían cometido el mayor error posible. Si antes solo estaba tratando de limpiarme, ahora no. Ahora iba tras ellos con todo, solo que no podría ser un burro. Si estuviera en cara y coraje, me mataron. Antes de acercarse a la verdad, necesitaba hacerles pensar que todavía estaban en control. Y por eso tuve que volver a ser Daniel tranquilo, el bienhechor, el tipo sonriente que todos, confiado. Pasé los siguientes días fingiendo normalidad. Fui a las reuniones. Me di la mano. Sonríe para las fotos. Suscríbete. Preguntó sobre Sara como alguien que pregunta sobre educación. Y siempre daban respuestas vagas. Ella está a salvo. Ella está bien cuidada. No le importa. Y sabía que era mentira. Pero no pude demostrar nada. Yo. Cosas que buscan ayuda desde afuera. Un policía retirado. Que supe desde la antigüedad. Uno tipo que no le debía nada a nadie. Y no tenía miedo de meterme con donde no debería. Mostré parte de la evidencia. Conté parte de la historia. Me escuchó sin interrumpirme, fumando un cigarrillo tras otro. Y al final dijo solo una oración. Estás molestando con la gente que prefiere enterrar problemas que resolver el... Pero aún así tuve que ayudar porque, segundo él, había visto demasiado. Estar asustado por media docena de cigarrillos engravatados.
fingiendo ser santos. En las siguientes semanas, yo y el policía retirado empezamos a armar un plan silencioso. Tenía viejos contactos en la prensa, personas que no se vendieron fácilmente, y algunos informantes. ¿Quién todavía debería? Favores de la época en que trabajó en servicio activo. La idea era simple, más arriesgado. Descubrir dónde estaban creando a Sara y obtener suficiente evidencia, no solo para adoptarla, pero para derribar todo el esquema a la vez. Solo por eso necesitaba seguir asistiendo a las reuniones como si nada hubiera pasado, sonriendo. Para los hombres que tenían, acabo de convertir mi vida en un infierno. Yo era su cara pública. La muñeca ventrílocua. Mientras pensaron que me controlaban, el policía y yo estábamos cavando cada vez más profundo. Empecé a notar detalles que solían pasar desapercibido. Uno de los hombres siempre recibía conexiones. En medio de las reuniones, otro se puso nervioso cuando alguien habló de inversiones fuera de la ciudad. El policía dijo que fue en estos detalles que encontraríamos un brecha, y la nube llegó una noche en el que seguía uno de los autos, después de una reunión. Mantiva distancia, sin encender los faros, hasta que se detuvieron en un viejo cobertizo en las afueras de la ciudad. Esperé casi 1 hora hasta que vi a 2 de los hombres irse, charlando y fumando afuera. No pude ver a Sara, pero algo me dijo bien, que ella estaba dentro. Al día siguiente, le dije todo al policía. Dijo que conocía al dueño del cobertizo, un tipo fallido, que había alquilado el lugar unos meses antes para una empresa de logística, que nadie sabía realmente lo que estaban haciendo, solo podría estar allí. Luego empezamos a juntarnos en forma. En las reuniones, siguiendo, empecé a interpretar un papel. Nunca lo he hecho antes, o del traidor que finge ser leal. Tostado elogió sus planes. Pidió detalles sobre nuevas inversiones, como si estuviera emocionado con el crecimiento del negocio. Dentro, grabé todo con una microcámara que el policía había arreglado para mí. Cada reunión y cada documento firmado, cada conversación inocente sobre políticos, contratos y obras públicas. Todo fue directo a 1 HD. Eso estaba escondido en la casa del policía. En cuanto a eso, alimentó a sus contactos en la prensa, preparando el terreno para el día en que todo fue revelado. Pero cuanto más fingía ser parte de eso, pero me di cuenta de que el juego se estaba volviendo peligroso. Uno de los hombres comenzó a desconfiar de mí. Era un tipo llamado Otavio. Siempre callado, siempre mirando. Chite, un día después de la reunión, me llamó para dar uno turno en coche. Dijo que quería mostrarme un nuevo terreno para invertir. Pero en camino, empecé a hacer preguntas sobre Sara. Sobre el dinero. Sobre por qué me fui tanto tiempo antes. Respondí con la mayor calma del mundo, como si no tuviera nada que ocultar. Pero por dentro, sentí que cada músculo de mi cuerpo estaba listo para reaccionar. En caso de que encontrara algo, sin capital final. Él solo sonrió y dijo, «¿Todos estamos del mismo lado?» Nacido Daniel, estuve de acuerdo. Pero salí de ese auto, sabiendo que mi tiempo se estaba acabando. Si se enteraran qué estábamos haciendo el policía y yo, no lo pensaría 2 veces. Antes de que me hicieras desaparecer y te llevaras a Sara con... Yo y el policía
Sabíamos que no podíamos esperar mucho más. Todos los días que pasaron, aumentó el riesgo de que alguien descubra algo. ¿Y si sucediera antes de tiempo? Yo no habría segunda oportunidad. Así que hicimos un plan arriesgado, casi suicida. En la próxima gran reunión, cuando todos los líderes del esquema estaban juntos, íbamos a instalar cámaras y micrófonos. Escondido en el salón principal, el policía había logrado esto de un antiguo contacto suyo. Equipo profesional real. Cosa utilizada en grandes operaciones. La idea era tomar... Hablan abiertamente de transacciones, contratos falsos, las amenazas, por todo lo que vinculó el dinero sucio con sus nombres. Pero por eso, tendría que seguir fingiendo ser parte de eso. Tendría que atraer la menor atención posible, tendría que sonreír, brindar, firmar papeles. Actúa como si nada estuviera pasando. Mientras está adentro, cada segundo, una cuerda aparecería apretando mi cuello. El problema es... Pero cuanto más me metí en este papel, fue más difícil separar lo que era actuar. ¿Cuál era la realidad? Miré a esos hombres y sentí un odio tan grande, quien a veces quería tirar todo alto. Terminaría todo a tiempo, pero sabía que si hacía esto sin pruebas, la gente desapareció, sin dejar rastro. Al día siguiente, el policía dijo que me mantuviera tranquilo, que no desconfiaban de nada. Pero sentí los ojos de Ottavio sobre mí todo el tiempo, como si supiera que algo anda mal. Pero estaba esperando el momento adecuado para enfrentarme. Durante la semana de la reunión, dormí mal. Pasé las noches revisando cada detalle con el policía, cada cámara, cada micrófono, cada ruta de escape, en caso de que algo salga mal. Dijo que ya había preparado todo con el periodista Da Capitao, que una vez que se registró la evidencia, iban a ser enviados a 3 salas de redacción diferentes, al mismo tiempo, para evitar que alguien abrase el caso. Era un plan perfecto sobre el papel. Pero lo sabíamos en la práctica. Cualquier error mínimo podría costarnos la vida. No podía dejar de pensar en Sara. Ella se quedó atrapada en algún lugar de esa ciudad, sin saber su única oportunidad de salir con vida. Dependió de un partido que estábamos jugando contra nosotros. ¿Quién no perdonó los fracasos? Tuve una noche en el que conduje hasta el cobertizo, donde pensé que estaba. Estuve de pie dentro del coche durante casi 1 hora, mirando el edificio oscuro, con 2 guardias de seguridad fumando en la puerta, y pensando en entrar solo, para terminarlo de una vez por todas, pero sabía que si hacía esto sin pruebas, sin plan, con nada, solo sería un cuerpo más desapareciendo sin explicación. Y permanecerían intactos, creciendo, enviando a toda la ciudad, como si fueran dueños de todo y de todos. Cuando llegó el día de la reunión, el policía y sus contactos ya lo habían instalado todo durante el amanecer. Micrófonos en el techo, cámaras ocultas detrás de paneles de madera, transmisores disfrazados en recipientes de plantas. Parecía una película de espías, pero era nuestra única oportunidad. Llegué temprano para no sospechar y fui recibido con sonrisas y bromas sobre cómo me había convertido, la cara del progreso de la ciudad. Les encantaba decirlo, como si la UE fuera un socio importante, cuando en realidad sabía eso para ellos. Yo no era más que una cabra espía, alguien a quien culpar cuando las cosas van mal. Pasé toda la tarde fingiendo estar relajado,
brindando por con la gente que quería ver detrás de las rejas, escuchándolos hablar abiertamente sobre compras falsas, sobre los políticos en su bolsillo, uno con contratos sobrevalorados. Cada palabra iba directamente a las grabadoras ocultas. Cada risa sobre dinero malversado iba a convertirme en prueba en la mano de la prensa. Yui, Ali, sonriendo juntos, fingiendo ser uno de ellos. Mientras está adentro, conté los minutos para que terminara. Y la policía y los periodistas han material suficiente para lastimar a todos a la vez. Pero las cosas nunca sucederá como planeamos. En medio de la reunión, como uno de los líderes, mostró los hallazgos sobre la próxima obra pública que iban a financiar con dinero sucio. Noté que Ottavio me miraba de una manera diferente. No era la desconfianza normal. Era otra cosa. Parecía haber encendido los puntos. Parecía haber entendido que estaba demasiado tranquilo, que acepté demasiado rápido, que había algo en el aire. Eso no coincidía con el Daniel que conocían. Fue entonces cuando pidió hablar conmigo afuera. En el estacionamiento, estaba tratando de mantener la calma, y encendió un cigarrillo antes de decir nada. Luego soltó el humo lentamente, y dijo con una media sonrisa: «Conoce a Daniel. A veces no creo que lo seas, así que de nuestro lado, ¿cuánto se parece?». La frase permaneció en el aire como un disparo silencioso. Respondí con otra pregunta, fingiendo confusión, pero él solo sonrió y dijo que tenía un ojo. Regresé a la reunión fingiendo tranquilidad, pero por dentro sabía que estaba empezando a cerrar. Si les dijo algo a los demás antes de su tiempo, todo nuestro plan se iría por el desagüe y yo, Sara y el policía íbamos a pagar el precio. Cuando finalmente termine la reunión, dejé allí con dos certezas. La primera fue que obtuvo evidencia suficiente para dejar todo el esquema. El segundo fue que Ottavio no iba a esperar mucho antes de actuar. Llamé al policía y le expliqué todo. Dijo que aceleraría el proceso, que en las próximas 48 horas que todo el material estaría en las manos adecuadas. Y después de eso, no habría más forma de que escaparan. Pero lo sabía. Mientras tanto, todavía éramos vulnerables. Uno de ellos solo se dio cuenta de que tenía cámaras en la sala de estar. 2 suficientes para que alguien desconfíe de las grabaciones. 3, el nombre del periodista fue suficiente para filtrar. 3, y todo se convertiría en un baño de sangre. 3, antes de que llegara la primera noticia a la televisión. Pasé esa noche encerrado en casa, con su corazón acelerado por cada coche que pasaba por la calle, esperando lo peor, y lo peor vino, pero no de la manera que imaginaba, porque a la mañana siguiente fue entonces cuando fui a buscar al policía para entrega lo último, copias de grabaciones. Encontré la puerta de su apartamento rota, y él no estaba allí. Me quedé en la puerta de ese apartamento, sin poder entrar de inmediato, como si todo mi cuerpo había parado, dándome cuenta de que algo andaba muy mal, cuando finalmente creé coraje y atravesó la puerta rota. Encontré todo, invertido, cajones abiertos, cosas esparcidas por el suelo, su computadora rota como si alguien había golpeado fuerte varias veces, y marcas en el suelo que parecían muebles. Pero no había sangre. Me puso aún más nervioso, porque significaba que probablemente se lo habían llevado vivo. Y no sabía si esto era bueno o malo. Busqué alguna señal de las copias que habíamos hecho, de grabaciones, pero el HD principal se había ido. Busqué todo el apartamento, abriendo casilleros,
levantando colchón, mirando dentro del tanque de lavado, pero no encontré nada. Se lo habían llevado todo. El policía, los expedientes, las pruebas, y lo peor, lo habían hecho rápido, una manera profesional. ¿Cómo adquieren exactamente dónde mirar? No podía ser casualidad. Alguien dentro de las reuniones, alguien muy cercano a mí, había avisado, y en lo único que podía pensar era en Otavio, con esa sonrisa falsa, y la forma en que siempre sabe más de lo que demuestra. Salí de ahí con mi mente corriendo 1000 veces por hora, porque conduciendo sin rumbo por la ciudad, ¿cómo traté de pensar en el siguiente paso? Todavía faltaba. El policía se había ido y yo estaba solo, con un puñado de información en mente, sin ninguna prueba física. Para mostrar a nadie, llamé al periodista de la capital, pero no respondió. Envió un mensaje y nada. Era como si todos los puentes que habíamos construido, si se estuvieran quemando uno a uno, y todavía estaba en medio del fuego. Sin saber por dónde correr, detuve el auto en una gasolinera y me quedé adentro casi una hora, mirando a la gente que entraba y saliendo de la tienda de conveniencia, como si su mundo estuviera intacto. Como el mío se derrumbó, conseguí el pendrive. Reserva había dejado escondido en el titular una copia parcial de las grabaciones. No todas, pero suficiente para molestar a mucha gente. Y me seguía preguntando si todavía valía la pena entregar esto a alguien o si solo era cuestión de tiempo antes de que me atraparan. También decidí no ir a casa esa noche. Fui a un hotel barato al salir de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas y nadie recuerda tu cara. Al día siguiente, pasé horas encerrado en esa habitación, caminando de lado a lado, tratando de organizar los pensamientos. Si se habían llevado al policía, fue porque tenían miedo de lo que habíamos logrado. Si tenían miedo, era porque las grabaciones valían más de lo que pensaba. Pero eso también significaba que iban a por mí muy pronto. Y luego ya no era la pregunta si iban a venir. Pero cuando estaba mirando por la ventana del 4, viendo cada coche que pasaba por la calle, cada persona que entraba al aparcamiento, como si cualquier movimiento pudiera ser el principio del fin. Y la imagen de Sara no pudiera salir de mi cabeza. No sabía si seguía en el cobertizo, si la habían llevado a otro lado o si le habían hecho algo. Calar para siempre. Cada hora que pasaba sin noticias hacía todo más insoportable, como si una cuerda invisible me apretara cada vez más el cuello. Cuando finalmente amaneció, sabía que necesitaba hacer algo. Antes de que fuera demasiado tarde, no podía esperar más. Periodista, policía, ni nadie. Si el policía todavía estaba vivo, también dependía de mí ahora. Así que me subí al auto y fui directo al cobertizo, donde habíamos visto hombres entrando y saliendo en las semanas anteriores, estacionado lejos. Subí una colina de tierra para tener una vista del lugar, y estaba mirando. Con binoculares recogí en el maletero. Conté 4 hombres en la puerta, 4 armados, hablando y fumando como si no tuvieran nada que temer. La puerta principal estaba cerrada y se veían 2 autos negros adentro. Los mismos modelos que aparecían en las reuniones. No podía decir si Sara o el policía estaban allí, pero algo me dijo que sí. Y lo peor
es que no tenía ningún plan real, solo ira, desesperación y un pendrive que valía más que mi propia vida. Pasé todo el día mirando el cobertizo desde lejos, notando cada movimiento, cada cambio de turno, cada auto que iba y venía. No comí nada. No hablé con nadie. Solo me quedé allí, mientras el sol cruzaba el cielo y la noche caía de nuevo. Y fue en la oscuridad que finalmente vi algo diferente. Un camioneta blanca se detuvo frente. Dos hombres bajaron y entraron rápido, sin hablar con nadie. Unos minutos después, salieron llevándose a alguien con una capucha sobre la cabeza. Era imposible ver la cara, pero por la ropa sabía en ese momento que yo era el policía. Cojeaba, manos atrapadas en la espalda, y parecía estar consciente, pero apenas podía caminar. Lo metió en la camioneta y salió sin prisa, como si supieran que nadie se detendría. Me quedé ahí, con el disparo al corazón, sabiendo que lo estaban moviendo. Fue porque harían algo peor, algo definitivo. Y si desapareció para bien, todo lo que habíamos logrado desaparecía juntos. Volví al hotel esa noche con una decisión tomada. Iba a acabar con él de una forma u otra. No importaba si estaba solo. No importaba si era demasiado peligroso. Al día siguiente iba a entrar en ese cobertizo, encontrar a Sara, encontrar alguna pista de dónde llevaron al policía, e iba a hacer esto, cueste lo que cueste. Pasé la madrugada preparando el poco que tenía. Amazonas, copias por pendrive, un mapa improvisado del lugar, basado en observaciones del día anterior, y cada paso que daba parecía llevarme más profundo, a uno a camino sin retorno. Sabía que cuando esa puerta se cerrara, detrás de mí no habría policía, no habría prensa, no habría nadie para salvarnos. Sería yo contra ellos. Y tal vez no salí vivo para contarte lo que pasó. Pero algo dentro de mí decía que era mejor morir intentando que seguir viviendo. Esa cuerda, apretando cada vez más. Hoy salimos corriendo del cobertizo sin mirar atrás, guiados por el enmascarado, que parecía saber exactamente a dónde ir. Disparó con precisión, siempre para mantener alejados a los guardias, nunca desperdiciando un movimiento. Sujeté a Sara de la mano, tratando de mantenerla despierta, mientras caminábamos por el patio laminado, con la lluvia cayendo cada vez más fuerte. En la puerta principal, un auto negro esperaba, con el motor en marcha y las puertas abiertas. El tipo enmascarado nos gritó que entráramos, y cuando Sara dudó un segundo, se quitó la capucha, mostrando la cara. Era el policía. Estaba herido, un corte profundo en la frente y ropa cubierta de sangre. Más vivo. No hay tiempo para explicar. Entrar pronto, gritó, y esta vez no lo pensamos dos veces. El auto disparó por el camino de tierra, mientras el cobertizo yacía detrás, con luces y gritos, cuando bajo la lluvia. El policía conducía como si conociera cada curva. Ojos cerrados, esquivando agujeros y árboles caídos, solo después de unos 15 minutos. Comenzó a hablar, la voz ronca llena de ira. Me iban a matar. Hoy logré escapar porque uno de los guardias de seguridad se volvió contra ellos. Dijo que planeaban limpiar toda la casa. Gracias a todos los que sabían demasiado, él fue el que me dio el arma y la ruta de escape. Dijo el jefe más grande, no. Confía más en Otavio, que todo se está desmoronando por dentro.
Mientras hablaba, noté que Sara estaba de mi lado. No solo fría, sino de todo lo que acababa de pasar. Llegamos a una cabaña vieja en medio del bosque, donde el policía dijo que podríamos estar escondidos un rato. Adentro, reveló que todavía tenía una copia de las grabaciones, no todas, pero suficiente para sentar todo el esquema en el suelo. Pensaron que habían destruido todo, dijo, limpiando la sangre de la frente, pero siempre dejó una salida. Emergencia. Y era Ali, en esa cabaña mojada, con Sara envuelta en una manta. Y el sonido de la tormenta afuera, que decidimos que no podíamos esperar más. Periodista, policía o nadie. Íbamos a exponer todo a la vez, pero para eso necesitábamos conseguir el resto de la evidencia que estaban almacenados en su cuartel general, en el corazón de la ciudad. Eso significaba volver directamente a la boca del lobo. Sabiendo que ahora también nos estaban cazando, pasamos toda la noche planeando cómo, dibujando rutas en un mapa antiguo, listado de nombres. Carga los momentos en que el edificio estaba más vacío. El policía dijo que la guerra interna entre ellos ayudaría, que con el jefe más grande desconfía de Octavio. La inseguridad podría ser más débil en los próximos días, pero sabía que era un plan de una sola toma. Si salió mal, nadie saldría vivo. Sara lo escuchó todo en silencio, pero al final nos miró y dijo con voz firme: si va a terminar, que termina de una vez por todas. Ya no soporto vivir con este miedo. Fue allí donde me di cuenta de que no teníamos otra opción. O los trabajamos a todos ahora, o pasaríamos el resto de nuestras vidas huyendo, esperando que el próximo coche negro aparezca en la esquina. El próximo amanecer, salimos de la cabaña y seguimos, cada uno a lo largo de un camino diferente. No llamar la atención, quedamos en encontrarnos por la noche. Cerca del edificio donde se encontraba la oficina central, el policía tenía un contacto que iba a cortar las cámaras de seguridad durante unos minutos, lo suficiente para que entremos. Consigue los discos duros y vete antes de que alguien se dé cuenta. Sentí que mi corazón se aceleró solo pensando, pero al mismo tiempo había una extraña calma dentro de mí, como si todo me hubiera preparado para ese momento. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, fingiendo normalidad, vi gente yendo a trabajar, niños yendo a la escuela, todos creyendo que vivían en una ciudad pacífica, sin imaginar que detrás de cada hermoso edificio tenía una hamaca, amenazas y muertes. Y esa noche, todo esto iba a empezar a desmoronarse, incluso si fuera la base de sangre, la noche mágica, como una nube pesada sobre la ciudad, y cada luz encendida parecía más sospechoso de lo habitual. El policía y yo nos conocimos cerca del edificio. Vestidos como dos hombres ordinarios, voy a resolver un trabajo tardío. Nadie nos miraría dos veces. Al menos eso era lo que esperábamos. Su contacto hizo su parte. Las cámaras estarían apagadas durante 15 minutos. No más que eso, suficiente para entrar. Fui a buscar los discos duros y me fui antes de que nadie se diera cuenta. Sara estaba escondida en un coche a 3 manzanas de distancia, con el motor en marcha, y el teléfono listo para llamar a la prensa. Si no volviéramos, la idea era simple. Si todo salió mal, ella iba a entregar lo que tenía para periodistas de 3 ciudades diferentes. Podrían callarnos, pero no iban a poder silenciar a todo el país. Entramos por el estacionamiento subterráneo, pasando por puertas que parecía el policía saber de memoria,
El edificio estaba casi vacío. Solo 2 vigilantes durmiendo en una antigua caseta de guardia, confiando en las cámaras más que en el trabajo en sí. Subimos al tercer piso y fuimos directo a la sala de archivos digitales, porque cada paso dentro de ese pasillo parecía más alto de lo normal, como si las paredes estaban escuchando. El oficial derribó la puerta con una llave maestra, y en segundos estábamos rodeados de servidores, luces verdes y azules intermitentes. Empezamos a copiar todo. Contratos, grabaciones, sí, incluso videos de reuniones a las que nunca había asistido. ¿Cuántos más archivos? Apareció en la pantalla, pero me di cuenta de que el agujero era mucho más profundo. De lo que imaginamos, no era solo esa ciudad. Era dinero repartido en 3 estados. Los políticos compraron en todas las esferas. Gente demasiado grande para caerse sin hacer ruido. Fue desde entonces cuando escuchamos en el pasillo. Pesados. ¡Rápido! Cada vez más cerca. El policía me miró y apagó el monitor en ese momento. Pero ya era tarde. La puerta fue abierta y 4 hombres entraron armados, dirigido por nada menos que Ottavio. Tenía esa misma sonrisa fría, como si estuviera disfrutando cada segundo de eso. Dije que tenía un ojo puesto en Daniel. Habló su voz haciendo eco en la habitación. Y mira esto. ¿Viniste a entregarte en una bandeja? Uno de los hombres golpeó al policía, quien cayó con la cabeza contra la pared. Y los demás me rodearon antes de reaccionar. Ottavio miró las computadoras todavía conectadas y se rió, tomando evidencia contra nosotros. ¿Para quién? Policía. Prensa. ¿De verdad crees que esto cambiará nada? No hizo una señal. Y los hombres comenzaron a sacar los cables, tus servidores, destruyendo todo, pero antes de que terminaran, un disparo resonó en el pasillo, luego otro y otro. Hombres se dieron la vuelta sin entender y de repente se apagaron las luces de todo el edificio. Alguien había cortado la luz. Realmente comenzó el tiroteo ahí y los hombres de Ottavio corrieron a ver qué pasaba. Yo y el policía aprovechamos el caos para atrapar los HDs que ya se habían copiado y salimos por la puerta trasera. Tropezando en la oscuridad, afuera, vimos 2 autos en llamas y hombres armados intercambiando disparos en el estacionamiento. No podía decir quién era quién. Parecía que su guerra interna había explotado para siempre en él. A través de esa confusión, el policía me empujó en la dirección del auto de Sara y gritó: «Corre, lleva esto a la prensa ahora», antes de que sea demasiado tarde. Corrimos alrededor de la cuadra con los HD en nuestra mochila, mientras los disparos resonaban cada vez más cerca. Nos subimos al auto y Sara se fue sin preguntar nada, con la cara blanca del pánico, detrás de nosotros. El edificio se incendió y los hombres se gritaron, como si su imperio se derrumbara allí mismo, ante nuestros ojos. El policía se metió en el auto segundos después. Un corte profundo en el brazo, más vivo, y cuando finalmente salimos de la zona central, los HD intactos y la ciudad en llamas detrás de nosotros, me di cuenta de que no tenía retorno. Episodio 3 no iba a ser sobre huir o esconderse. Iba a ser sobre lastimar a todos y sobrevivir a lo que vendría después. El auto cruzó las calles vacías, hizo un rayo, y solo pude escuchar el ruido del motor y mi propia respiración acelerada en el asiento trasero. Los HD estaban envueltos en una manta, como si estuvieran
Listos para explotar en el momento inseguro, Sara miraba por el espejo retrovisor con sus ojos bien abiertos, tratando de entender si habíamos ganado o simplemente comprado. Unos minutos antes de que comience el próximo infierno, el policía estaba sangrando en su brazo, pero mantuvo su mano firme en la pistola, esperando que apareciera cualquier persecución detrás de nosotros. Ahí es cuando miré por la ventana y vi 3 autos negros, que venían en la misma dirección, sin faros, sin bocinas, solo su sombra cortando la oscuridad. Sara giró bruscamente hacia una calle lateral y aceleró con todo, y sentí el auto saltar sobre un rompedores, como si fuera papel, detrás de los faros encendidos a la vez, iluminando toda la calle, y me di cuenta de que no huían de nada. Venían a rematarnos ahí mismo. El policía abrió la ventana y empezó a disparar, mientras Sara hacía giros cada vez más agudos, tratando de tirar, pero parecía que esos autos salían por todos lados, como si toda la ciudad se hubiera convertido en una trampa planificada. Fue entonces cuando llegamos al viejo puente, el que pasó sobre el río y terminó en un camino de tierra que conducía a nada. Y fue allí, en medio de ese puente, que pasó lo imposible. Uno de los autos enemigos intentó adelantar por la derecha, pero Sara jugó el nuestro contra él, y los dos golpearon la pared tan fuerte que el hormigón cedió. Vi el auto negro caer en picado hacia Río en cámara lenta. Las luces se apagaron en el agua oscura, mientras los otros dos se volvieron locos después de nosotros. Uno de ellos perdió el control en una curva y se estrelló de frente contra un poste, explotando en una bola de fuego que iluminó el cielo como si fuera de día. Solo había uno, pegado a nuestra espalda, disparando sin parar. Sabía si nos atrapaban, todo terminaría ahí mismo. OSHDs, la evidencia, la última oportunidad de ese imperio podrido. Fue cuando la policía, con un brazo ensangrentado y ojos de odio, se volvieron hacia mí y me dijeron: agárrate fuerte. Se colgó del auto con el arma en su mano. Esperó el momento adecuado y disparó directamente al motor del auto que venía detrás. El radiador explotó. El vehículo giró en la pista y volcó 3 veces. Antes de detenerse sobre su cabeza, uno prendiendo fuego al hombro. Sara aceleró todo al camino de tierra y no se detuvo hasta que vio a toda la ciudad, haciéndose pequeña en el espejo retrovisor, en el entrenamiento pesado que siguió. Nadie dijo nada. El auto pasó por la oscuridad, con el olor a humo todavía en el aire. Y supe que la guerra había cambiado para siempre. Ya no corríamos. Ahora eran ellos o nosotros. Y cuando entregamos esas pruebas, todo el país vería quiénes eran realmente. Me caería con si intentaba proteger. Pero primero teníamos que sobrevivir. Hasta mañana. No te pierdas el último episodio. Mañana a las 11:45 p.m.